el espectáculo. Como ustedes saben, y estamos pasando un momento de Semana Santa, ¿verdad? La historia de Jesús en toda su vida de estos 3 años que vino a predicar el Evangelio, la forma brutal en que fue sometido para su muerte. El único Evangelio en Lucas, eso está en Lucas 23, versículo 48. El único Evangelio por el cual utiliza esta frase, un espectáculo, da una, Lucas 23, versículo 48, da un énfasis realmente en la brutalidad en que fue sometido nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, Marcos y en Juan no pronuncia esta frase, ¿verdad? Un espectáculo, pero sí en Lucas lo dice con mucha énfasis, con mucha vehemencia, para entender cuál fue la situación catastrófica en el momento de que el Señor dio su vida por nosotros. En Lucas 23, versículo 48, le leo, hermano, dice así: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, dice, lean en sus casas, hermano, en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Fíjese, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo. La palabra espectáculo, cuando nosotros analizamos en el diccionario, la palabra espectáculo significa, hermano, función pública. Fíjese, función pública de distracción o diversión. Se puede imaginar, hermano, de que el propio Señor Jesucristo era un espectáculo para la multitud que dice acá, además, que estaban reunidos en la cruz, alrededor de la cruz del Señor Jesús, hermano. Un espectáculo. Pero este espectáculo ya comienza, no solamente empieza ahí en la cruz del Calvario, sino que este espectáculo empieza ya antes de que Jesús, o sea, en el momento que fue apresado y antes de que él pueda tomar su propia cruz, hermano. Fíjense, esta frase espectáculo vamos a hablar en esta mañana solamente hasta donde Jesús todavía no llevó la cruz, hermano, porque él pasó un espectáculo realmente. Después, en otra ocasión, le voy a decirle la segunda parte del espectáculo, cuando él de Jerusalén pasó a Gólgota. Realmente todo era un espectáculo, hermano. Ese en la segunda ocasión, alguna vez le he predicado otra, pero ahora vamos a hablar solamente este espectáculo en el momento que fue apresado y antes que Jesús pueda llevar su cruz, su propia cruz. La palabra esta palabra espectáculo significa entonces una función pública de distracción o diversión. En otra palabra, una burla generalizada que Jesús sufrió desde el momento de su apresamiento, hermano, de ese día jueves a la noche, hermano. Punto número 1. Me gustaría que anoten y sigan porque es interesantísimo, hermano, realmente. Vamos en esta mañana a glorificar, adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pasó, el peso de sacrificio por nosotros, y entre paréntesis, fue un espectáculo para los demás. Tenemos en el primer espectáculo donde Jesús sufrió la burla, estaba en el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín, hermano? Es un lugar donde se reunían el consejo. Y ese consejo estaba compuesto de sacerdotes, ancianos y toda persona convocada para esa reunión, hermano. ¿Sí? Ese es el Sanedrín, un lugar, una reunión del consejo. Así como nuestra iglesia Villaliza tiene el consejo de ancianos que está compuesto por los hermanos. Entonces ahí se reúnen para verificar todos los pormenores. Así también en aquel tiempo había una reunión del consejo que estaba compuesto por sacerdotes, ancianos y demás personas que son convocadas para esa reunión. Vamos a leer, hermano, vamos a hacer el seguimiento muy interesante. Anoten estos versículos, hermano, porque no todas las predicaciones figuran estos versículos. Mateo 26, versículo 59. Dice así, Mateo 26,
Jesús es llevado en el Sanedrín, ¿verdad? Apresado y llevado de mañana muy temprano en el Sanedrín. En el 59 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. No, perdón, en el 59, hermano. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. O sea, en el concilio, en el Sanedrín puntualmente, los sacerdotes y ancianos y demás personas convocados realmente querían buscarle una alternativa de muerte para el Señor Jesús, hermano. Del capítulo 26, en el mismo capítulo, vamos a saltar al versículo 66, la forma en que se burlaron ahí en el concilio, en el 66, dice así: ¿qué os parece? Y respondiendo, ellos dijeron, es reo de muerte, hermano. Cuando el concilio buscaron toda la alternativa, hermano, y hallaron una forma de decirle, dice, es reo de muerte. Ustedes fíjense nomás en forma particular, cada uno de nosotros, hermano, cuando alguien te dice, usted va a morir, es una ofensa moral, hermano, una ofensa psíquica, es un temor que te penetra ya en el fondo de tu corazón, que alguien te diga, vas a morir. Hermano, es la misma cosa que el Señor Jesús en el concilio ya fue condenado, es reo de muerte. Automáticamente el Señor ya tuvo una ofensa mental, una ofensa psíquica realmente por esa palabra reo de muerte. En el 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Hermano, cuando alguien, ustedes se dan cuenta en las calles o en las calles, en su vereda, cuando alguien realmente se le está golpeando o hay una pelea entre vecinos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen la vecindad? Salen en la calle y miran que eso es lo que está aconteciendo. Y justamente eso también le pasó al Señor Jesús, ¿verdad? En el concilio, en el Sanedrín, realmente comenzaron la gente dice, le escupieron en el rostro. Probablemente se le puso, probablemente él estaba parado, ¿verdad? Estaba parado y la gente comenzaron a venir de a uno, le escupiéndole en el rostro. Otro grupo venían, realmente le daban de puñetazos y otro grupo le estaban viniendo dándole bofetadas. Y en conclusión y entre paréntesis, hermano, lo que se le hacía a Jesús es una ofensa moral y física, y realmente y eso se convirtió en un espectáculo dentro del concilio de los judíos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Todo eso él estaba sufriendo realmente ese viernes a la mañana, muy temprano realmente, cuando él estaba compareciendo ante el concilio. Vamos a seguir adelante, hermano. En versículo 68, Mateo 26, versículo 68, dice el 68, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Una burla, hermano, una burla total hacia la persona del Señor Jesús. No sabemos, dice la Biblia que es una multitud, no sabemos la multitud cuánto ha de ser, hermano. No sabemos si es 1000 personas, 5000 o 500 o lo que sea, pero él se convirtió en una burla total, entre paréntesis, un espectáculo cuando la gente se burlaba, probablemente se reían carcajadas por ese Cristo de que se burlaba diciendo, ¿quién es el que te golpeó? Es una burla, hermano. Muy bien. Entre paréntesis, hermano, Jesús no se defendió. Jesús no se defendía. En ningún momento él se estaba defendiendo, hermano. ¿Y por qué no se defendió? Es lo que nosotros vamos a ir analizando de a poco, hermano. ¿Por qué no se defendió el Señor Jesús? La otra burla, ese fue en el Sanedrín, donde estaban los sacerdotes, personas convocadas y los ancianos. Como el Sanedrín, o sea, no tenía la potestad, la autoridad absoluta de condenar a un muerto, llevarle para que muera. Entonces la única autoridad en ese entonces era Poncio Pilato. Poncio Pilato.
Entonces el consejo le llevó a Poncio Pilato diciéndole montones de cosas que al final a postre, Poncio Pilato, cuando le interrogó a Jesús, no encontró nada. Entonces escuchó decir que este Jesús es de Galilea. Entonces cuando Pilato escuchó decir que Jesús era de Galilea, entonces se acordó de que Herodes era el gobernador de esa jurisdicción, hermano. Entonces, más o menos Pilato, lavándose la mano, ¿verdad? Le envió a Herodes en esa jurisdicción, hermano. Entonces ahí otra vez, hermano, Jesús sufre realmente una burla total. Vamos a leer, hermano, en Lucas 23, versículos 5 al 7. Impresionante. Me gustaría, hermano, que esta tarde o esta noche lean otra vez todos estos versículos que estoy diciendo, todo lo que pasó el Señor por nosotros, hermano. En la misma sentencia ya estaba sufriendo. Lucas 23, versículos 5 y 7. Entonces, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Fíjense, hermano, como le estoy explicando, más o menos Pilato más o menos lavándose un poco la mano porque él no encontró ningún tipo de delito, entonces le envía a Herodes. Y ahí comienza otro espectáculo de risa para los demás en contra de Jesús. En el versículo 8, vamos a leer, Lucas 23, 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. O sea, en otra palabra, Herodes estaba muy interesado en Jesús, pero no por las palabras de Jesús, sino que Herodes estaba interesado verle a Jesús haciendo señales. En otra palabra, hermano, Herodes le comparó a un mago, ¿verdad? Que hace señales, ¿verdad? Y ese a él le interesó más bien, hermano. ¿Se dan cuenta? Herodes totalmente fuera de lugar. Vamos a hacer en el versículo 11. En el versículo 11 vamos a leer. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Herodes quería ver señales, comparándole a Jesús como un mago. Pero como no encontró una alternativa otra vez de acusarle para sentenciarlo a muerte, entonces dice que le envía otra vez a Pilato. Pero antes de enviarle a Pilato, dice la palabra en el versículo 11, entonces Herodes con su soldado le menospreció y escarneció. ¿Qué significa la palabra menospreciar? La palabra menospreciar significa tratar a una persona en menos, en nada, despreciar a esa persona. ¿Se dan cuenta? Herodes le despreció, hermano. Le considera una persona en nada, en menos. Y acá también está la palabra escarneció, dice. La palabra escarnecer significa, hermano, burlarse de uno, mofarse de uno, burlarse de uno. ¿Y cómo se burlaron Herodes con sus soldados? Vistiéndole con una ropa espléndida. ¿Qué significa la palabra espléndida, hermano? La palabra espléndida significa una ropa de resplandor, nobleza, elegancia. ¿Qué le parece a usted, hermano? ¿Qué le parece la actitud de Herodes? Le menospreció, le menoscabó hasta lo sumo al Señor Jesús, hermano, y le puso un manto, una ropa de nobleza, una ropa de rey, una ropa realmente espléndida. ¿Para qué le puso eso? Para que sus soldados, no sabemos cuántos soldados, hermano,
una risa total, una burla total, una mofa total hacia la persona de Jesús. Entre paréntesis, Jesús se convirtió en un espectáculo, hermano. Y él no hablaba nada, se callaba, no abrió su boca, y todo eso le puso un poco nervioso a Herodes. No encontró nada para llevarle a muerte. Entonces se lavó también en la mano y le volvió a enviar a Pilato. Ahí seguimos la historia. Cuando le leo en el versículo 11, Lucas 23, 11, Herodes vuelve a enviar otra vez a Jesús a Pilato. Ustedes se dan cuenta, hermano, todo pasó en el día viernes a la mañana, Se le lleva aquí, se le lleva allá, se burlan, bofeteadas, todo un tema para el Señor Jesús, convirtiéndose en un espectáculo para las personas que le estaban siguiendo. Y dice multitud, dice hermano. No dice unas pocas personas, multitud dice. Muy bien, vamos a pasar ahí otra burla, ya ante Pilato ahora. Mateo 27, vamos a leer Mateo 27. Anoten, hermano, y lean en su casa. Es interesantísimo, hermano, y realmente ponderamos la actitud de Cristo, nuestro Señor, un Dios amoroso que dio su vida por nosotros. Mateo 27, versículos 27 y 20. Mateo 27, versículo 26. Jesús le soltó, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pilato, esa es otra historia, hermano, que en otra ocasión también voy a hablarle, la historia de Poncio Pilato, una relación de amistad con Jesús, hermano. Hubo una pequeña relación de amistad, pero Pilato, hermano, tenía poder, tenía todo para soltarle a Jesús, pero pudo más el furor, pudo más la multitud, sobrepasó a la jerarquía de Pilato, y por eso este versículo 26 dice, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿No? La supremacía de la multitud pudo más que la jerarquía de Pilato. Ese fue su error, hermano. En otra ocasión también vamos a predicar sobre este tema, Poncio Pilato y Jesús, una relación de amistad corta, hermano. Muy bien. Pilato intentó todos los ángulos, todos los pormenores, todo lo que se pudo hacer para salvarle a Jesús, pero no se pudo. Y nosotros vamos a estudiar en ese entonces, cuando me tocó traer, hermano, por qué no pudo soltar Pilato a Jesús, hermano. Muy bien. Del versículo 26 vamos a pasar al versículo 27 y 28. Dice así, Mateo 27, versículo 27 y 28. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Acá, por ejemplo, creo que Antolín se fue al cuartel. Una compañía, no sé si puede ser 50 a 100 soldados o de 100 soldados a 500. Es una compañía, es un grupo de soldados, un grupo de soldados, ¿verdad? Entonces dice en el 27 que se le llevó al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. O sea que Jesús estaba en medio para ser burlado. Jesús estaba en medio de todo un grupo de soldados. No sabemos cuántos, 50, 100, 200, 500 soldados, no sabemos, hermano, pero estaba alrededor de una compañía. Entre en paréntesis, él es un espectáculo, hermano. La gente estaba presto para burlarse, para mofarse del Señor Jesucristo. Estos soldados puntualmente, hermano. El 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Hermano, ahí vamos quedando un poquitito. No sé si mi hora está corriendo, pero le quiero enfatizar, hermano. Yo siempre consideré la reunión de Santa Cena la única reunión puntual de la semana, el más importante de todas las reuniones que tenemos, hermano, la historia de nuestro Señor Jesucristo, hermano.
le estoy comentando todo lo que él pasó, pero lo más feo, lo más catastrófico, lo más humillante, lo más, no sé cómo explicarle, hermano, le desnudaron. Ustedes saben qué es eso, hermano. Le sacaron la ropa y él no se defendía, se callaba, se mordía, se van de los labios por amor a nosotros, hermano. Le desnudaron, hermano. Jamás de la vida una persona consciente, una persona sobria va a caminar por las calles desnudo. Jamás. Excepto si tiene un trastorno mental. Pero a este Jesús que es nuestro Salvador, le desnudaron, hermano. Le humillaron hasta lo sumo. No sabemos, hermano, no dice la Biblia si le sacaron totalmente la ropa, pero le desnudaron. Le quedaron, en términos guaraní, o ella, o pío en de yarape, hermano. Una burla total. Es más, dice que le echaron encima un manto de escarlata. Le quiero descifrar qué significa el manto de escarlata. Significa un color carmesí. ¿Y qué es lo que es el color carmesí, hermano? Una tela roja de seda. Le pusieron un manto de rey, un manto de gobernador, un manto de autoridad, pero en forma de burla, hermano, en forma de burla, haciéndose el Señor Jesús, nuestro Salvador, un espectáculo para la compañía de soldados, hermano, de Poncio Pilato. Y en el versículo 29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. El 29 es catastrófico, caótico lo que le hicieron al Señor Jesús, hermano. Dice que le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina. Y atienda bien, hermana, la palabra tejida. ¿Qué significa la palabra tejida? De que alguien confeccionó con vehemencia para ponerle sobre la cabeza del Señor Jesús, hermano. Alguien confeccionó con mucho odio, con mucha ira y con mucha muerte atroz hacia la persona del Señor Jesús. Dice tejida, alguien hizo esa corona de espinas. Todo eso, hermano, él estaba sufriendo. Y como le expliqué varias ocasiones, hermano, que esa corona de espinas inflamó su rostro y su rostro se volvió un monstruo. No tenía ya parecer de hombre el Señor Jesucristo. Y él se callaba, hermano. ¿No le parece esto extraordinario, el amor de Dios, hermano? Y sigo sosteniendo yo en forma particular, le digo, hermano, que la reunión de Santa Cena es la más importante de cada reunión, hermano, porque ahí se ve el amor divino de nuestro Señor Jesucristo imputado en la cruz y todos esos golpes que él recibió por amor a cada uno de nosotros, hermano. Vamos a seguir adelante, hermano. Además, en el versículo 29 dice en el 29, hincando la rodilla. ¿Qué significa hincando la rodilla? Se pusieron de rodilla, se bajaron y se pusieron de rodilla delante de Jesús, diciéndole, salve rey de los judíos, hermano. ¿Se dan cuenta? Una burla total, hermano, creyendo que el Señor Jesucristo era un rey con su manto de escarlata y además estaba desnudo, hermano. Una burla, un espectáculo antes de que Jesús pueda llevar la cruz todavía, hermano. El versículo 30 y 31. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y le estaban escupiendo, hermano. Y dice que esa caña que él tenía en su mano derecha le sacaron y con esa caña le golpearon la cabeza. Cuanto más ese golpe de la cabeza, la corona de espinas estaba más incrustado en el cuero cabelludo, hermano. Estaba sufriendo el Señor tremendamente todo ese esfuerzo que él estaba haciendo, hermano, ese acto voluntario por amor a vos y a mí, hermano. ¿Se dan cuenta? El 31 dice, después de haberle escarnecido. Fíjense la palabra, cuando ustedes lean en el diccionario, escarnecer, después de haberle escarnecido, voy a poner así, después de haberle burlado,
después de haberse burlado de Jesús, después de haberse mofado de Jesús, después de ser un espectáculo para la compañía de soldados, dice, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle, hermano. Le sacaron el manto, le pusieron su vestido porque él estaba desnudo, hermano. Estaba desnudo. Jesucristo estaba desnudo, hermano. Extraordinaria palabra de amor hacia nosotros, hermano, el Señor Jesucristo. Muy bien. El pensamiento para ir terminando. Parece que me pasó un poquitito la hora, pero es extraordinario compartir de reunión de Santa Cena. Además, valoremos todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, hermano. En Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, estamos terminando. Hebreos 12, versículo 2. Anoten todos estos versículos, hermano, por favor, les pido. Y sigan ese seguimiento, hermano. Hebreos 12, versículo 2, les leo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese, dice acá en este versículo, menospreciando el oprobio. ¿Y qué significa la palabra oprobio? Burlas, ofensas, maltratos morales. Menospreció. O sea, que a él no le interesó. Él no tomó a pecho ese oprobio, no tomó a pecho esa burla, él no tomó a pecho esa mofa, ese espectáculo que él era el actor principal de ese espectáculo, era Jesús, hermano, nuestro Salvador, hermano. Él no hizo caso a ese oprobio. Eso significa, hermano, oprobio es ofensa moral, físico, burla, mofa. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, inclusive pasó por alto su desnudez, hermano. Pasó por alto. Se humilló hasta lo sumo ante la multitud, hermano, que quería matarle, crucificarle, ¿no? Un odio tremendo hacia la persona de Jesús. Todo eso él pasó, hermano, antes de llevar la cruz. Una burla total, un espectáculo realmente lo que el Señor Jesús estaba. Además de esas burlas, él ya estaba sufriendo el hinchazón de su cara por causa de la espina de corona. Estaba sufriendo un dolor tremendo en su espalda por los 39 latigazos, según los teólogos, para que le carcomían la piel y la carne de esos garfios, de esos latigazos. 39 latigazos, hermano, según los teólogos dicen, hermano. Todo eso ya estaba sufriendo y él era un espectáculo para las demás personas. Probablemente las personas se reían, se mofaban, se burlaban de él, porque era necesario, hermano, que esto pasara. Por eso, hermano, mil disculpas si vuelvo a ser reiteradas veces en la reunión de Santa Cena, que esto no sea un disco rayado, hermano, que todas las veces, porque lo digo de todo corazón, hermano. No vengamos a la iglesia como un hábito mecánico. ¿Qué significa eso? Un hábito mecánico. Probablemente venimos a la iglesia por venir. No le digo que somos nosotros, pero cuando sea, hermano, cuando yo le he enseñado ya el día sábado, preparar nuestro corazón con mucha vehemencia. La palabra vehemencia significa con mucho gozo, con gusto venir y que hagamos de la reunión de la Santa Cena realmente algo espléndido, algo extraordinario que sale de nuestro corazón para ser agradecido eternamente, hermano. Les comuniqué, le hablé la primera parte de este espectáculo antes de que él lleve su cruz. En otra ocasión le voy a decir sobre el tema del espectáculo después, cuando él llevaba la cruz, hermano. Por eso la reunión de Santa Cena, bajo ningún sentido, nosotros podemos hacerle un hábito mecánico. Venimos por venir para verle a Miguel o a Antolín. Venimos por venir para verle a la hermana Arminda o a Rosita. No, hermano. Tenemos que venir para escuchar su palabra, valorar, puntualizar todo lo que el Señor Jesús pasó por nosotros, hermano.
le hago una pregunta a la congregación. Es de pocas cosas, hermano, lo que él hizo por nosotros. ¿Le parece a usted, yo lo que le estoy comentando conforme a la escritura, parece poco o parece nada? Todo lo que él pasó, hermano, inclusive no se defendió porque él sabía que hoy 4 de abril vamos a estar glorificando el nombre del Señor con mucha vehemencia y gozo porque él nos dio vida eterna mediante que él murió en la cruz por nosotros. ¿Le parece poco? Para mí no es poco, hermano, pero yo creo que para la iglesia de Villa Elisa debe ser lo máximo, y cada reunión de Santa Cena debe ser algo extraordinario, espléndido, hermano, y que nos juntemos y nos alegremos y de corazón le agradezcamos al Señor por ese acto voluntario que él hizo por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.